Dios les bendiga. Estamos en la clase número 5. Soy su profe Octavio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todos aquellos que se están conectando o que están escuchando este video. Dios los bendiga y les enseñe y les ayude cada día más a enfocarse en su voluntad. Bien, solamente como observación, nuevamente les digo, hay imágenes que estamos usando con el propósito simplemente de ilustrar lo que estamos viendo. Algunas imágenes pueden ser de origen cristiano, otros pueden ser de origen católico, otros de testigos, de mormones, no sé. Este, Solamente las estamos usando como ilustración, no es porque estamos a favor de esos puntos. Recuerden, yo soy evangelista y por tal motivo tengo algunos puntos en contra o unos puntos doctrinales pues en contra de ciertas religiones, pero los usamos solamente con ese sentido. Bien, estábamos hablando sobre las profecías del Antiguo Testamento y esas profecías se cierran con la predicación sí, la predicación de Malaquías, ¿verdad? En Malaquías empezamos a ver Mm, Malaquías, si lo tiene en su Biblia, 4, 5 y 7. Malaquías 4, versículos 5 y 7. Si tiene su Biblia, póngale pause, busque la escritura y para que usted vaya comparando lo que dice la palabra de Dios con este estudio. Y si no, ponga mucha atención a lo que se va a oír, se va a decir. Bien, dice los últimos versículos. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Con estos versículos el Señor cierra la profecía del Antiguo Testamento y recuerden, hay un periodo de 400 años de silencio. ¿Con qué estaba cerrando? Con la venida del precursor. La historia de Jesucristo inicia con el anuncio de su precursor, que sería el profeta Elías. Y no tanto en sí el profeta, sino uno que tenía el espíritu, o sea, la actitud, las cualidades del profeta Elías. Malaquías 3:1 dice en la palabra del Señor: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí está. Bien, hermanos, en este momento estamos viendo, miren, yo me ponía a pensar mucho sobre esa palabra, ¿verdad? ¿Qué significará? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Pero antes de continuar, que ya estábamos agarrando vuelo, vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y el día de hoy, Señor Jesús, que sea tu Espíritu Santo una llama en nuestro corazón. Que sea ese maestro, Señor, que se interesa porque los estudiantes aprendan, Señor, no solamente lo tengan guardado, no solamente lo memoricen, sino que lo pongan en práctica todos los días de su vida, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu Santo. Gracias te damos por la gracia inmerecida. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Bien, entonces como íbamos diciendo, hermanos, ¿qué significará esa frase? Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Algunos, algunos estudiosos han pensado o han llegado a la conclusión, hermanos, de que haría volver a Jerusalén hacia la doctrina o hacia la senda antigua, vamos a decir así. Pero también me pongo a pensar, hermanos, cómo en estos últimos días el corazón de los padres ha dejado, hermanos, ha dejado de amar a los hijos. Mire cómo a veces se da la situación, ¿verdad? Porque a mí me pasó cuando yo era estudiante en una normal para maestros de primaria que llega uno de estudiante y se encuentra uno que está solo, que a veces no tiene ya a su familia, te acabas de despegar, acabas de dejar el nido y comienzas a tener amigos, otros estudiantes, otros compañeros que también tienen esa necesidad y pasas por momentos de soledad, de momentos de angustia, a lo mejor por ese despegue.
y comienzas a lo mejor a buscar una pareja, comienzas a buscar a alguien con quien relacionarte, a tener ese noviazgo, vamos a decir así. Y hermanos, la gente o las personas empiezan a llevar el noviazgo a un segundo nivel y después de tener una relación a lo mejor ilícita a los ojos del Señor, se halla que se encuentra encinta, o sea, que está embarazada esta joven. Y hermanos, ¿qué hace el hombre? ¿Sabes qué? No es nuestro tiempo, ¿sabes qué? Estamos muy jóvenes, no hemos terminado nuestra carrera, pues vamos a abortar ese bebé y la mujer, pues al sentirse a lo mejor incomprendida, puede llegar a caer, a ser seducida por el hombre, por sus palabras y a cometer ese suicidio, ¿no? Ese homicidio. Y hermanos, ahí es donde, desde ahí empieza los padres, ¿verdad? Alejarse de ese amor de los hijos. Pero bueno, puede ser también que tengas tus hijos, pero estás tan ocupados en tus trabajos, en el internet, en las redes sociales, que, hijo, te voy a comprar un celular, ándale, vete a ver el celular, ándale, vete a hacer esto. Que ya no tiene ese amor el padre por enseñar el camino hacia a los hijos, por encaminarlos a los pies de Cristo, sino que hasta cierto punto espiritualmente o emocionalmente los abandonamos, ¿verdad? O hijo, te vas a ir con tu abuelita. Allá, órale, que te cuide ella. Ya no te aguanto, yo tengo mucho trabajo aquí. O ponte a ver a Peppa Pig o ponte a ver algún programa de YouTube. Y los niños se están alimentando de estas cosas del mundo. Entonces yo creo, hermano, que el Espíritu Santo, cuando nos toca, cuando nos llena, hace volver el corazón, nuestro corazón como padres de familia, hacia nuestros hijos para enseñarles el camino del Señor. Bien, en aquel momento, hermanos, ya lo habíamos visto en otras clases, pero solamente para recordar, la nación judía estaba en un periodo sombrío, fíjense, ya saben ustedes lo que estaba sucediendo, era un periodo tremendo, ¿no? Sin embargo, era un periodo ideal para la venida de un Salvador. Yo creo que el mejor momento de un amanecer es cuando hay una noche oscura, una noche de tormenta y de repente ves el amanecer, ahí dices, ah, qué rico, ¿no? Que a gusto ya amaneció, ya pasó la tormenta. Recordemos un poquito pues lo que estaba pasando. Recuerden que gobernaba Herodes el Grande, ya vimos por qué se llamaba Grande, y él reinaba con mucha tiranía. También, hermanos, había pesados impuestos obligatorios, ¿verdad? Para hacer todas las obras sociales que ellos, los romanos, tenían que hacer, o las construcciones, pues le ponían el yugo de los impuestos a los judíos. Los saduceos rechazaban lo sobrenatural, los ángeles, las cosas espirituales, los milagros, todo eso sobrenatural, ellos lo rechazaban. Los fariseos enseñaban celosamente, pero más que el espíritu de la palabra, enseñaban la letra, ¿verdad? Enseñaban el legalismo. También recordemos, hermano, que ya la nación había tenido 400 años de silencio, no había habido profetas, y esto puede ser que algunos de las personas hayan apagado su lámpara, vamos a decir así. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que ser como dijo Habacuc, y hacia allá tenemos que llevar nuestra fe, como lo menciona el libro de Habacuc, capítulo 3, verso 17, dice, aunque la higuera no florezca, ni hayas vides en, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese debe de ser nuestra fe, hermanos. Que aunque pase el tiempo y no veamos las promesas cumplidas, a lo mejor en nuestro periodo, saber que Dios tendrá su tiempo preciso, que Dios tendrá su tiempo exacto, ¿verdad? Y que Dios, usted, hermano, no apague su lamparita, siempre manténgala encendida. Bueno, hermanos, así como le estoy comentando, había grupos, había un remanente de personas que aún esperaban la consolación de Israel. Fíjense, si usted busca Lucas capítulo 2, no sé si usted quiera ponerle pausa y buscar capítulo 2, versículo 27
Lucas capítulo 2, verso 27, perdón, verso 25, dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu estaba sobre él. Y en el 38, hermanos, dice la palabra de Dios, esta presentándose en la misma hora, esta era Ana, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Es decir, que siempre hay un remanente. Encontramos a Zacarías, a Elizabeth, a Simeón, a Ana, a María, a José, por nombrar a algunos hermanos, pero estamos seguros de que había más personas aún con la fe, ¿verdad? Bien, vamos a continuar entonces, hermanos, y a partir de aquí Dios inicia una cadena de sucesos milagrosos, hermano. La aparición del ángel Gabriel a María. Yo me imagino que el ángel era de esta manera porque no menciona que tuviera alas, así que simplemente era un mensajero del Señor. Este, Gabriel significa varón de Dios y hubo tres anunciaciones. A Zacarías y a María la encontramos en Lucas y a José la encontramos en Mateo. Hermanos, vamos a buscar en nuestra Biblia Lucas capítulo 1, verso del 5 en adelante. Dice la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Bueno, recuerden que las imágenes son solamente para ilustrar lo que estamos viendo, ¿sí? Dice, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Hermanos, bíblicamente los sacerdotes deberían estar casados a menos que tuvieran el don de abstinencia. Pero no era como una doctrina que tuvieran que ser el celibato, ¿no? O que tuvieran que guardarse de una mujer, no. Y por eso puede venir, hermanos, permítanme repetírselo, hermanos, y poner aquí una, ahora sí que una, que se puede hacer? Un aumento, ¿verdad? Hermanos, la palabra del Señor, cuando nosotros la aplicamos como viene y no le añadimos mandamientos de hombres, es la palabra fiel y certera. Pero cuando le añadimos algo que no es la palabra del Señor, puede haber errores. Y aquí, hermanos, encontramos que los sacerdotes eran casados. Y hermanos, esto puede evitar el, el abuso sexual a niños, el abuso sexual entre el mismo sexo, bueno, entre los mismos sacerdotes o entre los mismos que están sirviendo ahí adentro, ¿verdad? Entonces, hermanos, es importante entender que la necesidad del hombre es estar casado, a menos, digo nuevamente, que tengas el don de abstinencia. Bien, hermanos, podemos ver aquí en el versículo 6 dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Hermanos, importante nuevamente, miren, hay ministerios donde el esposo tiene el llamado y la mujer dice, no, pues yo nomás lo acompaño, pues yo nomás lo sigo, yo lo apoyo, lo que él guste, yo estoy ahí para ayudarlo, pero no se siente comprometido o comprometida, ¿verdad? Porque puede ser también que la mujer en ocasiones siente el llamado o la necesidad de pastorear porque no hay un hombre que se levante, no hay un hombre que diga, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, Señor, yo puedo servirte. Entonces la mujer es la que sobresale y el varón es el que, pues yo estoy aquí apoyándola, yo la ayudo, yo la llevo, yo la traigo, pero no hay ese apoyo. Y la palabra del Señor nos da el ejemplo, hermanos, y el modelo a seguir, donde dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero había un problema, hermanos, que aunque eran irreprensibles y servían al Señor, y eso es de gran ayuda en un templo, tenían una gran afrenta, porque en el versículo se dice, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Amén. Amén. Entonces, hermanos, podemos entender
que aunque a veces servimos al Señor con todo nuestro corazón, eso no nos va a librar de algunos problemas, no nos va a librar de algunas situaciones en las que podamos nosotros tener una, una prueba, ¿verdad? Una enfermedad o un dolor, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos en la mentalidad oriental, en el Medio Oriente, hermanos, el hecho de que ella no pudiera tener hijos era una afrenta muy pesada, porque se creía que la pareja no había agradado a Dios. La gente creía, pues, que estaba, que había algo mal ahí, que probablemente había un pecado oculto. Además, era visto como una deshonra o un castigo, fíjense, de parte del Señor, la esterilidad. Afrenta significa hecho o insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, su honor, su credibilidad. Y también podemos ver como algo vergonzoso, algo de deshonra que resulta de algún dicho o hecho o de una imposición o de una pena, ¿verdad? Entonces era algo muy duro para ellos. Estar sirviendo en el Señor, pero no poder tener hijos. Y espiritualmente puede ser así, hermanos, que hay ministerios que están sirviendo al Señor, pero se les complica algunas situaciones, ya sea en la iglesia o en el evangelismo. Bien, hermanos, también dice que era un estado que provocaba gran sufrimiento y una gran vergüenza. Era contrario al mandamiento de Dios. Imagínense cómo se sentían ellos socialmente, ya que Dios decía unir, que se fructificaran, pues que se multiplicaran, ¿verdad? O sea, que tuvieran hijos. Dice la Biblia que los hijos son como que es una gran bendición, que es un gran tesoro, que son como las saetas, ¿verdad? En aljaba. Entonces, imagínense la situación, al punto que Raquel en el Antiguo Testamento dijo, dame hijos o me muero. Clamaba ella diciendo, dame hijos o me muero. Génesis 31. Hermanos, pero todo esto tenía un propósito de enseñanza, un propósito teológico. Solo Dios puede dar la vida, solamente Él nos la puede conceder. Entonces, ¿y qué podemos decir, hermanos, en el sentido espiritual? Cuando hay hermanos que tienen años en el Evangelio y no pueden evangelizar a una persona. Deberíamos de sentirnos como ellos, ¿verdad? De sentir esa afrenta. Puede ser que aún en la iglesia sufran esa afrenta, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes, no? Pues ya llevo 20 años en el Evangelio. Ay, ¿a cuántas personas has discipulado? Ups. ¿A cuántas personas has encaminado en los caminos del Señor? Ups. Bueno, por lo menos a los de tus compañeros de trabajo, ¿verdad? Hermanos, vamos en contra del mandamiento del Señor que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos, ¿verdad? Hermanos, debemos de clamar como clamó Raquel, Señor, ayúdame a tener hijos. Bueno, vamos a hablar de manera metafórica, hijos espirituales, ¿verdad? O si no, pues me vamos a sentir mal. Estamos hablando no de espiritualmente, sino metafóricamente solamente. Hermanos, que sigue adelante, pues entendiendo un poquito la gran afrenta que tenía Elizabeth y más que nada, ¿saben por qué? Porque en aquel momento, aquel tiempo, decían, oye, ¿viste a Elizabeth? ¿A cuál Elizabeth? A la estéril. Y yo creo que le llamaban la estéril, ¿verdad? ¿A cuál? La que es estéril. Ah, ya sé cuál. No, no la he visto, ¿verdad? Oye, fíjate, ve y dile a Elizabeth que hoy le toca barrer el templo, un ejemplo. ¿A cuál Elizabeth? Porque probablemente había muchas. La estéril. Y yo me imagino que Elizabeth, así como nosotros a veces nos damos cuenta del apodo que nos ponen las personas sin querer, ya sea por un niño o ya sea por que se les pasó, probablemente Elizabeth se haya dado cuenta que le llamaban la estéril, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora a leer el siguiente versículo que dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la
el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte ofrecer incienso, entrando en el santuario del Señor. Miren, hermanos, probablemente Zacarías ya había estado en otros tiempos cerca de ahí y esperando a ver si ya le había tocado o si le iba a tocar esa suerte de tener el el privilegio, ¿verdad? De actuar am, para su sacerdocio, ¿no? Para ejercer su sacerdocio, más bien. Bien, hermanos, y esta vez Dios acomodó la suerte para que a él le tocara. Era la única oportunidad para actuar como sacerdote. Hermanos, había en Jerusalén en aquel tiempo alrededor de 20,000 sacerdotes descendientes de Aarón. Entonces no les iba a tocar a todos. De alguna manera, a lo mejor había sacerdotes que nunca le habían tocado. Otros que ya les había tocado por suerte, ¿verdad? Pero solamente, hermanos, le podían servir una sola vez en su vida. Y este era el momento supremo de Zacarías. Era el momento supremo de su existencia para lo que él había nacido. Había sido sacerdote y era su mejor momento. Y hermanos, ¿qué vemos? Aquí dice la palabra del Señor. En el 11 se le apareció un ángel del Señor puesto en pie. Vamos a ver. Puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Hermanos, probablemente Zacarías no estaba pidiendo un hijo, ya la edad avanzada. Probablemente estaba pidiendo por la reconciliación de Israel, de Jerusalén, por la venida del Mesías. Y hermanos, Dios utilizó esta necesidad para suplir también la venida del precursor, ¿verdad? Entonces, dice aquí. Dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, que significa Jehová, Joan, ¿verdad? Significa Jehová da gracia. Jehová da gracias. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Fíjense, hermanos, los nazareos, porque Juan no era un nazareo, ellos podían tener como un periodo de no tomar vino, decir, bueno, yo voy a 3 meses sin tomar vino, 4 meses sin tomar vino, o un tiempo prolongado sin tomar vino. Sin embargo, él desde su nacimiento no tenía que tomar vino ni sidra, y como cristianos, hermanos, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y no ser llenos del vino o del sidra. ¿Qué dice el proverbio, verdad? ¿Para quién es el ay? ¿Para quién es el dolor? Los ojos amoratados. ¿Para quiénes son los problemas? Para los que se amanecen en el alcohol. Para los que están entrados en el vino. Y mucha de la gente, hermanos, aquí hasta la gente que no va a la iglesia, son teólogos y dicen, no, pero si Jesús hizo el vino, bueno, es que lo hizo, hermanos, con un propósito teológico también, para enseñarnos que el mejor vino venía después, que era el Espíritu Santo. Y aunque desde el vientre, dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermanos, dice, bueno, sigamos leyendo. Dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Gabriel significa varón de Dios, ya dijimos, ¿verdad? Que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creísteis
mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Hermanos, fíjense qué podemos ver en este asunto. Bueno, podemos ver número uno que dice, ¿en qué conoceré esto? Dios vio la incredulidad de Zacarías. Porque podemos hacer una pregunta a Dios, pero con nuestra fe. María le hizo una pregunta al ángel, ¿verdad? ¿Cómo será esto? Pues si aún soy virgen, aún no conozco varón. Sin embargo, hermanos, María tenía fe en que Dios lo podía hacer. Pero Zacarías tenía duda, dudaba, hermanos. Tenemos que preguntarle a Dios con un espíritu creyente, ¿verdad? Un espíritu de fe. Dice la palabra del Señor en el 20, en el 21 dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorara en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumpliendo los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Hermanos, habíamos dicho que una mujer sufría una gran afrenta cuando era estéril, ¿verdad? Algunos hasta la podían llamar la estéril, ¿sí? Y era grande la afrenta, hermanos, la que estas personas sufrieron por mucho tiempo. Sin embargo, nunca se desanimaron para servir al Señor. Y es probable, hermano, que tú estés pasando por una situación difícil, emocional, social, alguna afrenta que esté sucediendo. Probablemente estás pasando por un divorcio. Eres cristiana o eres cristiano, estás pasando por un divorcio, hermanos. Y tú ya dices, yo ya no puedo, la dureza del corazón de esta persona, de mi pareja, llegó al punto en que está peligrando mi vida, a la vida de mis hijos. Yo ya no puedo seguir ahí. Y sin embargo, hermanos, probablemente algunos cristianos te estén viendo mal. Estés pasando por una afrenta difícil. A lo mejor tus papás también digan que no lo ven bien socialmente o moralmente el que te separes. Pero ya no hay vuelta atrás, hermano. Y no digo que estoy a favor del divorcio, pero comprendo que hay situaciones en que dice Jesús dijo, ¿verdad? Que por la dureza del corazón del hombre o de la mujer, en este caso porque habla de manera universal, Moisés le dio cartas de divorcio. Y hermanos, hay momentos en que la vida de una pareja, de una persona está peligrando y es mejor separarse. No estoy hablando de divorcio en sí, aunque puede llegarse el caso en llegar a ese extremo, pero momentos de separación y cuando ya no hay vuelta atrás y que ya no quiere ni la separación, entonces lamentablemente tiene que ocurrir esto, ¿verdad? Estás pasando por una afrenta social de alguna enfermedad, hermanos, que te marcó en tu vida, de una enfermedad que te está haciendo daño y que socialmente también la gente te ve, o probablemente estás pasando una afrenta emocional, la pérdida de un ser querido, de un familiar, de uno de tus padres, de algún hijo, hermanos, que a lo mejor lamentablemente por algún descuido perdimos esa criatura y estamos pasando por una afrenta así. Pero déjame decirle, hermano, que en Dios hay esperanza y que Dios puede quitar nuestra afrenta y de hecho ya lo hizo, porque nuestra mayor afrenta fue el pecado que estábamos cargando sobre nuestras espaldas. Esa era nuestra mayor afrenta que Satanás nos ponía como una carga de leña, hermanos, una carga pesada, una vergüenza, un sentimiento, hermanos, malo, que sentíamos dolor por el pecado que habíamos cometido. Sin embargo, el Señor Jesucristo, hermanos, murió en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados. Todo nuestro dolor espiritualmente se ha ido y podemos creer que Él puede también quitar nuestra afrenta material, ¿verdad? Nuestra afrenta física y social. La afrenta puede ser hasta un apodo, hermanos, que te han puesto. Sin embargo, Dios puede cambiar esa situación. Dios te bendiga, hermanos. Vamos a orar para estar cerrando el estudio del día de hoy. Dios
te bendiga y si tienes alguna duda, no dudes en escribirla. Ya sabes, soy tu maestro, soy el profesor Octavio, maestro de primaria, espiritualmente. También damos clases, pero maestros como solamente maestros, ahora sí que solamente hay uno que es nuestro Señor. Vamos a orar, Señor, te damos gracias por cada uno de los oyentes de esta palabra, Señor. Y yo te pido que en este momento tú sanes, mi Señor Jesús, sanes a estas personas que están pasando por una afrenta, que están pasando por un dolor, Señor. Que aquellos matrimonios, mi Señor, donde uno tiene el ministerio y el otro no, Señor, puedan ponerse de acuerdo, mi Señor Jesús. Pueden llegar ambos a servirte como lo hizo Zacarías y Elizabeth, mi Señor Jesús. Yo te pido por esos matrimonios para que tú, Señor, les ayudes, Padre. También, Señor, te suplico por aquellas personas que están pasando por alguna afrenta, algún dolor físico, social o espiritual, Señor. Tú, Señor, te dignes a quitar esa afrenta. Ya hiciste el mayor trabajo de perdonarnos nuestros pecados, mi Señor, de limpiarnos con tu preciosa sangre, de quitarnos esa, esa acta o ese pagaré que estaba en contra de nosotros, ese escrito que nos avergonzaba, mi Señor Jesús. Ahora, mi Dios, yo te pido que esas personas que están escuchando lo crean, mi Señor, lo crean y puedan ser sanados, mi Señor. Dice la palabra del Señor que Elizabeth se regocijó, ¿verdad? En el último versículo, porque dice, así ha dicho conmigo el Señor, en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Hermanos, Dios le devolvió el gozo y la alegría. Yo creo que como nunca la habían tenido a estas parejas que servía al Señor. Dice en la escritura, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero sírvele al Señor con ganas, sírvele sin interés, con humildad y sin esperar nada a cambio, hermanos. Y lo que tú hagas en secreto, Dios te lo recompensará en público. Dios te bendiga, hermano, que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima.